Muy buenas, desde el rincón más oscuro del cine. Gracias por seguir fieles a este refugio en mitad del apocalipsis fílmico. Aquí seguimos explorando historias que no dejan indiferente, que duelen, que asustan o que simplemente nos atrapan por lo distintas que son. En el último vídeo viajamos a un mundo seco, olvidado y herido, donde el amor se convertía en supervivencia y la oscuridad llegaba cada noche con algo más que frío. Hostil nos mostró que el fin del mundo no siempre se vive entre gritos y explosiones. A veces lo que te rompe es el recuerdo. Lo que da más miedo es lo que perdiste. Pero ahora vamos a otro fin del mundo. Uno sucio, húmedo, lleno de carne podrida, de sangre espesa y miradas vacías. Un viaje al pasado, donde los muertos ya no descansaban y la cámara lo mostraba todo, sin filtros ni censuras. La puerta ya está cerrada. Bienvenidos a el ático de Velayud. Hoy analizamos Nueva York bajo el terror de los zombies, película de 1979, dirigida por Lucio Fulci. Un barco a la deriva aparece en la costa de Manhattan. Sin tripulación, sin explicación, la policía sube a bordo y lo que encuentra desafía toda lógica. A partir de ahí, la historia se desplaza hacia una isla maldita en el Caribe, donde la muerte no es el final, sino el principio de algo mucho peor. No hay investigación científica ni explicaciones racionales. Lo que hay son cadáveres que se levantan, carne que se descompone y un calor sofocante que lo envuelve todo. Zombie 2, como fue titulada originalmente en Italia, no es una secuela real. Es una jugada comercial para aprovechar el éxito de Dawn of the Dead de Romero, que allí se llamó Zombie. Pero Lucio Fulci no quiso imitar. Quiso hacer algo más visceral, más físico, más desagradable. Aquí los zombies no corren, ni piensan. Caminan, pero su presencia pesa. Cada aparición es una amenaza que se siente en el estómago. Están podridos, se deshacen. Sus ojos están llenos de tierra. Salen de tumbas, del mar, de la selva, da igual el origen. Todos buscan lo mismo. La película tiene dos escenarios bien diferenciados. La ciudad de Nueva York, donde todo comienza, y la isla tropical, donde se desarrolla el verdadero infierno. Ese cambio de espacio es clave, porque en vez de encerrarte, te lleva a un lugar abierto, exótico, pero contaminado por una energía oscura que va creciendo a medida que avanza la historia. El calor se siente, la podredumbre se huele. El miedo no viene de un susto, viene de lo inevitable. Una de las escenas más famosas de la película, y probablemente una de las más absurdamente impactantes del género, es la pelea entre un zombie y un tiburón real filmada bajo el agua. No es un efecto especial. Es un actor con el traje de zombie luchando con un tiburón sedado. Nadie sabe cómo no acabó mal. Esa escena resume bien el espíritu de la película. Locura, riesgo y una sensación constante de que todo está fuera de control. Pero si hablamos de imágenes inolvidables, hay otra que lo supera todo. La secuencia del ojo. Una escena que avanza lentamente. Muy lentamente, hasta que una astilla de madera atraviesa el ojo de una mujer en primer plano, sin cortes, sin compasión. Fulci no busca el susto fácil, busca el dolor, el impacto. Quiere que mires, aunque no quieras. Y eso es justo lo que define su estilo, porque Zombie 2 no es elegante, es sucia, visceral, directa. ¿Y eso la hace tan poderosa? La cámara no se mueve con sutileza. Se lanza encima de los cuerpos. Se detiene en los gusanos, en la carne desgarrada, en los dientes que muerden.
no se guarda nada. Es puro cine de explotación, y lo sabe. La banda sonora, firmada por Fabio Frizzi, ayuda a que todo se sienta más enfermizo. Es hipnótica, repetitiva, electrónica y tribal al mismo tiempo. Crea una tensión constante, como si algo estuviera a punto de pasar en todo momento, aunque no pase nada durante varios minutos. Ese uso del sonido, del ritmo, es lo que hace que la atmósfera se vuelva asfixiante. En cuanto al reparto, cumple su función sin necesidad de grandes interpretaciones. Aquí no importan los matices, importa el sufrimiento, las caras de miedo, los gritos, la sangre que chorrea por la boca. Cada actor es una pieza más del engranaje que conduce hacia la descomposición total. Lucio Fulci creó con esta película su propia visión del apocalipsis y lo hizo sin necesidad de grandes discursos. Aquí no hay crítica social como en Romero. Aquí hay muerte, podredumbre y desesperación. Pero curiosamente, ese enfoque tan brutal también transmite un mensaje. No hay escapatoria. El horror no se razona, se sobrevive o no. Zombie 2 ha envejecido como un cadáver enterrado en tierra caliente. Su carne está suelta, pero el corazón sigue latiendo. No es una obra perfecta. Tiene errores, diálogos forzados, actuaciones justitas. Pero su fuerza visual, su desparpajo y su capacidad para incomodar la convirtieron en una piedra angular del cine de zombies europeo. Hoy se le respeta como un clásico de culto, como un ejemplo de cómo hacer terror sin filtros. Y lo más inquietante es que, a pesar de los años, sigue siendo más agresiva que muchas películas actuales con presupuestos millonarios. Porque Fulci entendía que el verdadero miedo no está en los efectos, sino en lo que no puedes dejar de mirar. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si esta película te dejó marcas visuales que aún no se te borran, cuéntamelo en los comentarios. Dale like si te gusta el cine sin límites y suscríbete a El Ático de Belayud si aún no lo has hecho. Aquí seguimos con los ojos abiertos por si los muertos vuelven a levantarse. Nos vemos.